Muy buenos días, iglesia. Estamos súper felices de poder estar de regreso aquí en el edificio, llegando a sus casas todavía por un corto tiempo, si Dios lo permite. Pero bueno, primero permítame tener una pequeña conversación con usted, darle una información importante. Fíjese que, como usted se dio cuenta, el gobernador de Maryland accedió a levantar la orden de quedarnos en casa y dijo que negocios y congregaciones podían regresar a partir de este domingo, a partir del día de hoy, con una capacidad del 50% de los asientos que tenían y tomando todas las prevenciones necesarias para la seguridad de todos. Inmediatamente el gobernador dio esa orden, nos reunimos los ancianos y comenzamos a planear. Comenzamos a buscar ideas, a buscar dirección de Dios para tomar la decisión más sabia. Y bueno, tuvimos entonces un plan, estructuramos un plan y también escribí un documento que tenía pensado mandarles hoy después del servicio, después de que escucharan este mensaje, pero ya no va a ser así. Y la razón por la cual no va a ser así es porque el viernes el gobernador dio, creo que el jueves, la conferencia, o el miércoles, y el jueves por la noche, si no me equivoco, el mayor, ¿cómo le llaman el mayor en español? El alcalde de Frederick, que es una mujer, la alcalde de Frederick, mandó otro comunicado por encima de lo que ya había dicho el gobernador. Y el comunicado decía algo así como lo siguiente. Decía, las iglesias y algunos otros negocios no deben de abrir sus puertas hasta el 29 de marzo, que es un viernes, y nosotros cuando leímos esa noticia estábamos ya listos aquí con el grupo de alabanza para poder adorar al Señor y tener algo diferente a lo que han visto en los últimos 2 meses desde mi casa. Y bueno, cuando leímos esa noticia diciendo que el alcalde había dicho eso, nos pusimos a buscar dirección del Señor, hablamos entre los que estábamos aquí, el grupo de alabanza, algunos ancianos, y tomamos la decisión de entonces no grabar con música por esto. Porque específicamente la alcalde de Frederick dijo que aún después del 29 de marzo, cuando las iglesias regresaran con un límite, tenían que regresar, pero no podían cantar ningún tipo de alabanza ni de himno. Y eso, hermano, honestamente me confundió. Yo les puedo mandar la noticia, el reporte de lo que ella dijo, si lo quieren, pero me confundió y a la vez me dio un poco de rabia, porque no entiendo cómo pueden dejar a las personas venir a reunirse, ¿verdad?, a la iglesia, aunque sea con una capacidad limitada, pero no pueden cantar, no pueden cantar. Entiendo que cuando cantamos, pues abrimos la boca y hacemos gestos que pueden contaminar o transmitir el virus, pero las mascarillas son obligatorias para venir a la iglesia de ahora en adelante. En fin, hermanos, tuvimos que cancelar la adoración, así que por hoy no vamos a tener adoración. Sin embargo, le recomiendo y le animo para que cuando termine el mensaje pueda poner 1 o 2 de las canciones que a usted más le gusten y adore ahí en su casa, porque este es el día del Señor y debemos de hacerlo y hacerlo bien. Adore al Señor, dele lo mejor de su adoración en este día también. Y disculpe que tuvimos que cancelar. Los hermanos de alabanza tuvieron que regresar a sus casas y lamentablemente por respetar la orden del alcalde tuvimos que cancelar. Así que, hermanos, estaremos dando dirección y noticias de cómo procederemos en las próximas semanas muy pronto. Así que espere esas noticias y durante esta semana estaremos mandando un comunicado. Por ahora, quisiera que pusiera atención a un video que una familia de nuestra iglesia querida ha hecho para todos nosotros. Pongan mucha atención. Buenos días, iglesia. Les mandamos un saludo de parte de la familia Vargas Emerson. Espero que estén muy bien en casita, en familia y con el Señor. Les dejo a mi familia. Hola, iglesia, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que se encuentren bien. Iván está durmiendo, por eso no está acá con nosotros. Que Dios me los bendiga. Vale, saluda. Les voy a leer un pequeño versículo. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído.
por tanto le invocaré en todos mis días. El Señor está con su oído apresto a escucharnos. En estos momentos de crisis yo creo que lo único que podemos hacer es clamar a Él, porque Él es nuestro sustento. Amén. Hasta luego. Amén. Muchísimas gracias, familia Vargas Emerson. Nosotros también los extrañamos, los amamos y gracias por ese lindo mensaje. Lo recordamos con cariño y a cada una de ustedes, familia en Cristo. Créame que le amamos y le extrañamos mucho, pero ya estamos viendo un poquito la luz al final del túnel y bueno, siendo precavidos y responsables vamos a ir poco a poco teniendo iglesia otra vez. Así que hermanos, el día de hoy quisiera que nos preparáramos para aprender de la palabra del Señor. Y Dios ha puesto un mensaje en mi corazón que de un tema que ha estado pesado en los últimos meses, podría decirle a usted. Y este mensaje nació después de leer un reporte, un artículo de una organización importante aquí en los Estados Unidos. Y se lo voy a leer para que podamos juntos entender qué es lo que está pasando y cómo Dios quiere que lidiemos con esto. Pero antes vamos a orar. Oremos y pongamos en las manos de Dios este mensaje para que Dios nos guíe, nos hable, nos cambie y nos ayude a ayudar a otras personas también. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias por la oportunidad de servirte, por tu amor. Te damos gracias porque aún en medio de lo que estamos viviendo tenemos la oportunidad y el privilegio de poder seguir siendo tu iglesia. Gracias por todos mis hermanos y hermanas. Oro para que nos ayudes a recibir tu palabra, a sembrarla en nuestro corazón y a poder ver el fruto de todo lo que hemos aprendido de ti. Especialmente con este tema que tocaremos hoy, Señor. Si alguien va a escuchar este mensaje y se siente de esta forma, de lo que vamos a hablar el día de hoy, oro para que le sanes en el nombre de Jesús. Y cuando termine este servicio, esta persona pueda ser una nueva persona, distinta, renovada en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El reporte que leí, mi querido hermano, estaba en una organización que se llama, las siglas en inglés, CDC, y es el Centro de Control y Enfermedades. Es una organización que ha estado muy encima de todo lo que está pasando con el virus en los últimos meses, especialmente aquí en Estados Unidos. Y esto es lo que decía el artículo o el reporte oficial. De acuerdo con la Fundación Kaiser Family Foundation Poll, una fundación de encuestas, casi la mitad de los estadounidenses informan que la crisis del coronavirus está perjudicando su salud mental. Una línea directa de emergencia federal, escuche esto, una línea directa de emergencia federal para personas con algún tipo de desbalance o angustia emocional registró un aumento de más del 1000% en abril en comparación con el mismo periodo del año pasado. O sea, que en un año hubo un incremento de un 1000%. El mes pasado aproximadamente 20,000 personas enviaron mensajes de texto a esa línea directa que está dirigida por la Administración de Servicios de Salud y de Abusos de Sustancias. He mencionado esto en algunos otros mensajes de que el aumento de abuso de sustancias, de drogas y de depresión, pero los números que leí en este reporte realmente me sorprendieron. Y realmente nos hacen ver que es evidente que la situación que estamos lidiando nosotros hoy en día debemos de como iglesia abrazarla, no desde una forma de aceptarla, pero debemos de abrazar que hay un problema de salud mental, que hay un problema de depresión grave en nuestras comunidades, hermano. No solamente estoy hablando de nuestra iglesia, del Centro Cristiano de Frederick. Hay un problema grave de depresión y de salud mental en nuestra comunidad, en nuestra vecindad. Y es importante que la iglesia haga algo al respecto. Es importante que sepamos qué es lo que dice la Biblia y qué relación hay entre Dios y la depresión. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Qué es la relación que hay entre Dios y la depresión? La iglesia tiene que abrazar y atender este problema,
no desde una perspectiva espiritual, que al final es la más importante, quiero dejar eso claro, pero también desde una perspectiva de salud mental. ¿Y cómo podemos combinar entonces esto para poder traer un balance de nuevo a las personas que están sufriendo de algún tipo de desánimo o depresión? De acuerdo con los psicólogos y los psiquiatras, la mayoría de nosotros, los seres humanos, vivimos una fuerte crisis de depresión, por lo menos una vez en la vida, pero lo interesante de lo que ellos dicen es que la mayoría de la gente prefiere no buscar ayuda y dejar que esto pase solo. Esto puede ser lo que está pasando con muchas personas hoy, tratando de que esto pase solo. Y la verdad, mi querido hermano, es que tenemos que entender que sí hay una relación entre Dios y la depresión. Y aquí le va, esta es la relación que hay entre Dios y la depresión. Y es que Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y como Dios, entonces, Él es nuestro sanador. Entonces, si hay algo en nuestra vida que no camina conforme a lo que Él creó en nosotros y conforme a la voluntad que Él tiene para el propósito de nuestra vida, si hay algo que no está en el lugar que tiene que estar, o el balance no está en el lugar que tiene que estar, entonces Dios tiene el poder para repararlo y para volverlo a hacer como nuevo, como cuando Él lo creó para que cumpla el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Hay relación entre la depresión y Dios? Por supuesto que la hay, y la relación es que Dios puede sanarnos a nosotros de la depresión. Ahora, tendemos a ser poco realistas, mi querido hermano, y quiero ser claro con esto, aún religiosos muchas veces dentro de la iglesia, cuando tendemos a tratar temas de depresión y de salud mental. Y por eso es que muy poca gente, cuando pasa estas circunstancias, busca ayuda en las iglesias, porque las iglesias lo que hacemos es de una vez juzgar, de una vez apuntar y decir, oh, cómo le falta fe, o lo que pasa es que está viviendo en pecado, o lo que pasa es que el diablo se está aprovechando de usted, y comenzamos a meter un montón de teorías de las cuales no estamos ni siquiera seguros, y lo que pasa es que la gente enferma o la gente que tiene problemas se aleja en vez de acercarse. Y la iglesia hoy más que nunca, en medio de esta crisis, debe de ser sabia, hermano. Debemos de ser sabios en cómo proceder y debemos de saber cómo manejar esta situación que es real en nuestra cultura. La verdad es que la depresión es algo real. Es parte de la vida cotidiana de muchas personas que en silencio sufren y la miran todos los días amenazar con la vida de ellos, con la integridad física de ellos y de sus familias. Y quiero decirle que la depresión muchas veces, o no todo el tiempo, es causada por Satanás. Es algo que quiero que quede claro el día de hoy en este mensaje, si queremos ser eficientes en lo que viene en los próximos meses para la iglesia, o porque estamos pensando mucho en nosotros, ¿no? Y cómo regresar y cómo volver a hacer la iglesia y todo, pero créame que lo que viene, hermano, es grande, es grandísimo. La iglesia jamás volverá a ser igual después de esto, y con los números que le acabo de leer aquí en los Estados Unidos de gente con síntomas depresivos, millones. Si la mitad de los estadounidenses dicen que sinceramente su salud mental está siendo afectada, si Estados Unidos tiene 360 o 380 millones, saque cuenta de cuántos millones de personas. Por eso estoy seguro que en nuestra comunidad hay gente lidiando con esto, y tenemos que ser sabios. No, la depresión siempre es causada por Satanás, aunque Satanás aprovecha el estado vulnerable de las personas con un desbalance emocional para llevarlas a hacer cosas muchas veces terribles. De eso estamos de acuerdo y seguros. Ahora, lo que realmente es interesante con respecto a esto es que Dios deja un ejemplo, varios deja en la Biblia, pero deja un ejemplo claro de una persona que pasa depresión en su vida y nos enseña cómo tratarla. Hoy no van a estar los pasajes bíblicos ahí tampoco, pero si usted tiene su Biblia ahí o su aplicación de la Biblia, vaya a Primera de Reyes capítulo 19 y vamos a hablar hoy de un hombre de Dios increíble, uno de los más grandes hombres de Dios, uno de los más grandes profetas. Primera de Reyes capítulo 19, y vamos a leer algunos de los síntomas que estaba viviendo este hombre llamado Elías, gran hombre de Dios.
que tienen que ver todo con los síntomas de una persona depresiva. Vaya conmigo leyendo, yo estoy leyendo obviamente la versión que siempre usamos, pero dice en el versículo 3 que entre los síntomas que Elías sintió temor y sintió miedo. Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En el versículo 4 dice que él tenía una tendencia suicida, podríamos decir, entre comillas, o por lo menos quería morir, quería que Dios le quitara la vida. Dice el versículo 4, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retana y pidió morirse. La versión en inglés dice que él oró para que Dios se lo llevara. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Oh hermano, cuánta gente estará diciendo cosas como estas, aunque no sean una oración. Cuánta gente estará diciendo, ya por favor, no quiero más, tengo suficiente de esta vida, no quiero vivir más, no soy mejor que nadie, no valgo lo que dicen que valgo. Cuánta gente. Esto alarma y hace mi corazón palpitar fuerte. Versículo 5 dice que él sintió cansancio extremo. Dice entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Algunos eruditos que escriben comentarios bíblicos dicen que en este momento Elías pudo dormir 2 días seguidos sin despertarse. 2 días, cuando dice ahí que durmió en versículo 5, 2 días seguidos. Versículo 10, otro síntoma más, dice soledad y rechazo. Elías se sintió solo y rechazado. ¿Alguien me está escuchando hoy y se siente así? Mire lo que dice la Biblia de Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora, ojo, yo soy el único, dice Elías ahí, que queda con vida y ahora me buscan para matarme también. En el comentario bíblico que yo uso para poder corroborar y para poder estudiar un poco más profundo mis mensajes, dice que Elías pudo haber sentido estos síntomas por aproximadamente 2 meses de su vida. ¿Usted se imagina, hermano? 2 meses, un hombre de Dios como Elías sufriendo de querer no vivir más, sin temor, cansancio extremo, sintiéndose solo y rechazado. 2 meses, está bien que nos sintamos así un día, pero 2 meses, eso es depresión. Eso es estar en un estado por un periodo bastante largo de tiempo, sintiéndose de la misma forma, sin ver ningún cambio. Lo interesante de esta historia, mi querido hermano, es que unos días antes nada más, Elías, este gran hombre de Dios, con un carácter impresionante, con un poder de Dios increíble, había predicado uno de los mensajes más hermosos y más poderosos de la historia de la palabra. Había confrontado más de 400 de los profetas de Baal en aquel monte Carmelo, ¿se acuerda? Y por su fidelidad y por lo que Elías era en ese momento, solo unos días antes de comenzar a sentirse así, el Señor hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerda? Y consumió aquel holocausto, dice, todas las piedras, hasta el agua, todo lo consumió. Una de las manifestaciones de poder más grandes en la Biblia de Dios fue provocada por este gran hombre de Dios que ahora estaba en depresión. ¿Cómo explicamos algo así? ¿Cómo explicamos, mi querido hermano, que un hombre tan impresionante dejara de un pronto a otro rápido o se dejara vencer por el temor? E inclusive correr a esconderse queriendo morirse porque ya no quería vivir la vida que tenía. Oh, cuántas veces hemos dicho, wow, Señor, dame un poco de lo que tenía Elías. Oh Señor, qué gran hombre Elías, qué gran ejemplo Elías. Nos olvidamos de que Elías también vivió un momento de crisis en su vida. La respuesta a esa pregunta que le hice ahorita del por qué un hombre como Elías tan impresionante cayó ahí, no la tengo honestamente, pero la verdad no importa cuáles sean las razones. Lo que importa es que hoy podamos entender que esa era la realidad de Elías en el momento. Y el mensaje de eso es, hermano, que no importa las razones por las cuales usted o alguien que usted conozca esté pasando o sintiéndose deprimido o depresivo, no importa. Para usted puede ser que sea algo mínimo, para usted puede ser que sea algo insignificativo. Si para esa persona es algo importante y lo ha desanimado y lo ha deprimido, entonces esa es la realidad de esa persona y eso es lo que tenemos que enfocarnos. No podemos juzgar, no podemos apuntar, tenemos el deber de ayudar como iglesia.
tenemos el deber de ayudar. Entonces, la buena noticia de esto, hermano, es que Dios no dejó a Elías ahí sufriendo todo ese tiempo, sino que Dios intervino en la vida de él, sino que Dios hizo algo por él mientras estaba viviendo esa depresión, podríamos decirle. Y esa es la buena noticia para usted y para mí hoy, y para aquellas personas que conocemos que pueden estar viviendo algo parecido, que Dios no nos deja ahí en ese hoyo profundo y oscuro. Dios nos rescata, Dios nos saca, Dios nos anima. Dios hizo cosas con Elías, de las cuales hoy podemos aprender para poder nosotros hacerlas en nuestra vida y compartirlas con alguien más. ¿Qué hizo Dios? Bueno, primero Dios, antes de entrar a mis puntos principales, yo veo que primero Dios reconoce que Elías tiene un problema. Y digo reconoce porque el Señor no protesta en contra de lo que Elías está sintiendo, sino que simple y sencillamente el Señor acepta que Elías estaba sintiendo así en ese momento, y aunque las razones o algunas de los pensamientos que Elías tenía no eran 100% correctos, el Señor no le reprocha, el Señor no le dice: wow, Elías, ¿qué pasó? ¿Cómo se te fue a caer la fe tan rápido? Si hace semanas atrás estabas haciendo esto. El Señor no le apunta, no le acusa, no le juzga por sus síntomas depresivos. El Señor acepta que hay un problema en la vida de Elías. Y más bien la respuesta de Dios, mi querido hermano, fue que el Señor viene y lo deja dormir. Pues si usted lee la historia, se da cuenta, el Señor viene y lo deja dormir un tiempo. El Señor no lo despierta abruptamente, lo deja descansar, lo deja dormir. Después viene, le envía a un ángel y el ángel viene y le da de comer, y después lo dejan dormir un poco más, y después lo manda por el desierto 40 días. Y en esos 40 días Dios no habla con Elías, no hay una sola conversación ni de nada. Elías está solo, pareciera que el Señor está ausente. El Señor no ofrece ningún tipo de consejo ni de terapia, solamente le da tiempo para pensar y para descansar. En medio de todo el proceso, mi querido hermano, Dios sí estaba ahí. Parecía que no estaba, pero Dios sí estaba ahí. Primero, Dios entiende que hay algo real en nuestra vida. ¿Usted cree que los problemas de nosotros son grandes problemas para Dios? Si Dios es Dios, Dios es soberano, Dios sabe las razones por las cuales nos deja vivir lo que vivimos, pero aún así no nos apunta, no nos manda un rayo y nos parte en dos porque estamos deprimidos, porque perdió la selección de fútbol, o porque mi esposa no me hizo las pupusas como yo las quería. Nos deprimimos por cosas a veces insignificantes. ¿Usted cree? Y Dios aún así nos entiende, y Dios aún así está ahí para nosotros. Bueno, este era el caso de Dios con Elías, y hasta ahí lo deja. Pero después viene Dios y hace cosas prácticas. Comienza a hacer algo por la vida de este hombre para poderlo sacar de ese hoyo. Ya lo dejó descansar, ya le dio comidita, ya está ahí con él. Ok, ahora vamos a hacer cosas prácticas. Y aquí es donde le voy a compartir rápidamente 4 cosas que Dios hizo para sanar la depresión de Elías, que nos pueden servir a usted y a mí para traer a otras personas a los pies de Cristo y a sanarlas de esta condición. ¿Listo? Vamos. La primera cosa que yo veo que el Señor hizo con Elías fue que el Señor, óigame bien esto, hermano, lo llevó a la iglesia, entre comillas iglesia, porque obviamente no había iglesia. Lo llevó donde estaba su presencia. Mire lo que dice el versículo 7 al 9, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces imagínese, hermano, el Señor lleva a Elías, o manda a Elías a encontrarse con él en un lugar específico, en un lugar especial, al cual se llamaba el monte Horeb, el cual le decían popularmente el monte de Dios. El monte Horeb era una montaña muy especial, sigue siendo significativa para aquellos que entienden la historia de Israel, porque en aquel monte es donde Dios se manifestó al pueblo. En aquel monte fue donde Moisés subió y recibió las tablas de la ley de Dios fue recibida en ese monte, y el esplendor, y todo lo que pasó en aquel momento que tiene que ver con la historia de Dios y su gente está plasmada ahí en esa montaña. Por eso era una montaña especial. Entonces Dios le dice: ve a un lugar específico, porque ahí voy a hablar contigo, ahí voy a encontrarme contigo,
Y lo primero que yo veo es Dios mandando a Elías a la iglesia. Lo comparo con la iglesia porque obviamente hoy no vamos a ir a un monte. Y déjeme decirle algo, hermano, aunque el monte era algo muy especial en aquel momento, la iglesia de Cristo hoy, el cuerpo de Cristo, usted y yo, somos más especiales, más importantes y más poderosos que el monte Horeb. Porque si bien es cierto, en el monte Horeb, en el monte de Dios, la gloria de Dios se manifestó, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. ¿Cómo la ve? Eso es poder, eso vale, eso no tiene precio, es invaluable más bien. Y ese es el lugar en donde Dios muchas veces manda a las personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios manda a Elías allá? ¿Por qué podemos decir que Dios manda a las personas a ser parte de un cuerpo que se llama la iglesia? Una iglesia local, un grupo de creyentes que pueden estar ahí para ellos. Bueno, precisamente déjeme decirle dentro de este mismo punto dos razones. Una es porque en la iglesia, ahí en donde está la presencia de Dios, se encuentra apoyo. Encuentra apoyo. Hermano, a veces buscamos apoyo cuando estamos pasando por momentos difíciles en familiares que lo que hacen es más bien tirarnos más al suelo. O buscamos apoyo en los compañeros de trabajo que no saben, no tienen sabiduría, pero de ninguna clase, de ningún nivel. Buscamos en los compañeros de trabajo, en los compañeros de escuela, en los vecinos. Buscamos apoyo en diferentes lugares, pero mire lo que la Biblia dice claramente para la iglesia. Dice en Gálatas 6:2, dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense. Su mandato dice: y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. En aquel momento la gente tenía que obedecer la ley de Dios que fue dada en aquel monte, pero la ley de Cristo dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Es un mandato. Y por eso es que cuando las personas que están pasando por algún tipo de problema, por algún tipo de desbalance emocional o de depresión, pueden encontrar la solución en una iglesia que se maneja con sanidad y con sabiduría. Dos, ¿qué otra cosa hay ahí cuando lo mandó a la iglesia? Bueno, ¿por qué? Porque ahí encuentran apoyo y porque en ese lugar Dios le habla a la gente. En la iglesia, hermano, Dios le habla a la gente. ¿Será que en la casa no me habla? También le habla. ¿Será que cuando leo la Biblia no me habla? También me habla. Cuando estoy en mis tiempos privados no me habla? También le habla. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que cuando alguien está en depresión, ¿verdad? Mire lo interesante. Dios le pudo haber hablado a Elías en cualquier lugar. Soberano es Dios, y él le pudo haber hablado allá mientras estaba escondido, allá mientras se quería morir. Ahí mismo Dios le hubiera podido hablar, pero Dios dijo: ve a aquel lugar especial. Y lo que yo veo aquí, hermano, es que si bien es cierto, Dios nos puede hablar en cualquier lugar y a cualquier momento, solos o con gente, la verdad es que cuando hay desánimo y depresión, hermano, no queremos leer la Biblia, no queremos ser parte de un grupo de estudio, no queremos orar solos, no hay ánimo para hacerlo. Entonces es donde Dios viene y dice: vayan a aquel lugar, porque en aquel lugar van a encontrar apoyo y en aquel lugar también van a escuchar mi voz. No sé cuántas veces Dios ha hablado a mi vida en la iglesia. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a mi vida en mi iglesia? En la iglesia, no en mi iglesia, en la iglesia de Él. ¿Cuántas veces el Señor me ha hablado, me ha redarguido, me ha levantado, me ha animado, hermano? Porque cuando Dios habla, eso es lo que hace. Así que lo primero que yo veo a Dios haciendo por Elías es de que Él lo manda a buscar donde está su presencia. Y hoy su iglesia tiene su presencia. Dos, segunda cosa, les dije que eran cuatro. Segunda, la otra cosa que veo a Dios haciendo por Elías es que Él lo escucha. Sencillo. Y fíjese que ahora, mientras estoy aprendiendo un poquito más con respecto a la terapia y con respecto a la consejería y a la psicología, me doy cuenta de que una de las mayores cosas o una de las mayores formas de poder llevar a cabo una terapia efectiva es simplemente escuchando. Simplemente escuchando. Dios usaba este tipo de forma de terapia desde siempre, podríamos decirlo así. Lo escucha. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, ¿por qué digo que el Señor lo escucha?
si el que habla ahí es Dios. Si usted ve el versículo 10, se da cuenta de que Dios hace la misma pregunta a Elías. Le hace la misma pregunta 2 veces. Y Elías contesta la misma respuesta. Si usted lo quiere leer, 2 veces contesta Elías. Entonces, ¿por qué pienso yo que el Señor lo escucha? Porque usted cree, hermano, que Dios no sabía lo que Elías estaba pasando. ¿Usted cree que es que Dios necesitaba que Elías le refrescara la memoria a Dios para entender Dios mejor lo que estaba pasando con él? Pues de ninguna forma. Dios es Dios. Dios sabía lo que Elías estaba perfectamente pasando. Él lo sabía todo, cosa por cosa, detalle por detalle. Dios lo sabía. Pero Dios le pregunta 2 veces para que Elías le responda 2 veces, porque Dios sabía que para Elías era fundamental que alguien lo escuchara, que él se desahogara. Y es lo que Dios quiere que hagamos con él. Pero a veces no podemos hacerlo solos, entonces alguien tiene que guiarnos a esa oración, alguien tiene que guiarnos a hablar con Dios, alguien tiene que guiarnos a desahogarnos, alguien tiene que llevarnos a llegar a ese punto en donde ya podamos soltar, liberarnos todo lo que tenemos adentro, aunque sean quejas en contra del mismo Dios, porque no entendemos su plan muchas veces. Entonces el Señor le pregunta, el Señor lo escucha, toma su tiempo para poder entonces después revelarle la verdad. Y eso es lo lindo, ¿no? Que muchas veces cuando nos desahogamos tenemos quejas delante de Dios, tenemos cosas que no entendemos, estamos desanimados o deprimidos y esto es lo que pasa, andamos buscando culpables y muchas veces culpamos hasta el mismo Dios y aún así nuestro Dios tan amoroso nos sigue escuchando, nos sigue animando y después nos revela la verdad, nos pone en nuestro lugar. Pero hay que estar ahí, donde está la presencia de Él. Hay que ser parte de eso que Él quiere que seamos parte. Entonces, mi querido hermano, Dios quería escuchar cuál era el problema de Elías. Dios quería escucharlo. Dios quiere escuchar tu problema también. Número 3, no solamente lo manda a donde está su presencia o a la iglesia, no solamente lo escucha, sino que también el Señor aclara sus pensamientos. Número 3, aclaró sus pensamientos. Había un panorama nublado en la vida de Elías y eso es lo que pasa, que cuando hay depresión hay una neblina que cubre la visión de las personas, que tiene que ver con su estado emocional y por eso no podemos andar bien por la vida cuando sufrimos de depresión. Dice el Señor ahí en el versículo 18, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, dice el Señor. Oh. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Aclarando los pensamientos falsos que tenía Elías en cuanto a su condición. La vida, hermano, es realmente lo que pensamos. Y óigame esto, si lo que nosotros pensamos o el fundamento de lo que para nosotros razonar, ¿verdad? El fundamento de nuestro razonamiento está basado en algo falso, entonces el resultado es terrible. Una vez más, si el fundamento de nuestro razonamiento está basado en algo falso, el resultado es terrible. Porque la mentira viene siempre del enemigo y eso es lo que pasó con Elías. El diablo le había hecho creer a Elías, ¿verdad?, que él era el único que quedaba, el único profeta de Dios, que no habían más. Le había hecho creer, en otras palabras, le había hecho creer que Dios lo había abandonado. Lo había dejado solo, habían matado al resto de los profetas de Dios. Y dentro de la queja de Elías, ¿no?, cuando él habla en los primeros versículos, que Elías dice, es que han matado a todos y el pueblo se ha rebelado y ya solo quedo yo aquí. En el corazón de esa queja lo que Elías está diciendo es: Señor, no estás haciendo nada por mí, no te veo haciendo nada. Yo he sido un siervo fiel tuyo y aún así mira cómo estoy ahora. Hay una queja en medio de la respuesta de Elías, hay una queja en su corazón, pero Dios viene y le dice: momento, tranquilo, esta es la verdad. Elías, no estás solo, yo he guardado 7,000 más, cuyas rodillas no sean 7,000 más, no estás solo, no creas más esa mentira, aquí está la prueba. Entonces el Señor viene y aclara los pensamientos. Hermano, lo que le quiero decir con este punto es que no sé cuántas mentiras, ¿no?,
cuántas mentiras el enemigo viene y pone en nuestra mente y pone en nuestro corazón, cuántas mentiras del diablo usted se ha creído, que usted no es capaz, que no es inteligente, que no es bonito, que usted no tiene lo que se necesita, que no le va a alcanzar, que esta crisis va a terminar en algo peor y que usted se va a enfermar y se va a morir. Hermano, el Señor dice, tranquilo, no es así, usted no está solo. Hay más, hay más. No solamente hay más que están sufriendo, pero hay muchas más personas también que no te dejarán solo. El Señor le está diciendo a Elías, no te van a dejar solo, hay 7,000 más. El Señor te está diciendo hoy, hay muchas personas más, no estás solo. Y lo último que veo a Dios haciendo, en el número 4, que veo a Dios haciendo por Elías para poderle ayudarle a lidiar con esta depresión que estaba viviendo, es que el Señor le dio algo que hacer, lo puso a trabajar. Mire lo que dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto, versículo 15 y 16, por cierto. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea el profeta en tu lugar. Entonces mire qué interesante esto, hermano, porque me gusta ver cómo es que Dios usa este proceso. Ahora al final viene y lo pone a trabajar, pero recordemos, primero el Señor entiende y acepta que Elías está pasando por un problema emocional en su vida. Y entonces el Señor viene y lo alimenta y lo deja dormir y le manda comida y lo deja dormir un rato más, y después viene y le habla, y después viene el Señor y lo escucha, y después viene el Señor y disipa toda duda que hay en su pensamiento, toda mentira del diablo la limpia, y después de que Elías se da cuenta de que Dios está ahí y de que tiene un plan, lo pone a trabajar, lo pone a hacer algo. Hermano, y este es el mensaje para nosotros. El Señor nos necesita. El Señor nos necesita hoy más que nunca. Una vez más, nuestra cultura, nuestra sociedad no será igual. Frederick, Maryland, no será igual después de esta crisis. Si los números de esta encuesta son reales, que yo creo que lo son, mi querido hermano, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos trabajo que hacer cuando regresemos. Y tenemos que estar bien para eso. Y por eso hoy estamos aquí para decirte y ofrecerte ayuda y decirte, el Señor te está diciendo que Él tiene la solución para lo que estás viviendo, Hermano, yo no estoy diciendo que la terapia sea mala, que el medicamento sea malo. Yo no estoy diciendo que no vaya a un psicólogo, a un psiquiatra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que trate a Dios y la medicina de Dios primero, que le permita a Dios trabajar en su vida, obrar en sus emociones, en su mente. Y después hablamos. Y para eso está la iglesia aquí. Le dije en la conferencia que tuvimos hace unas semanas atrás, que todo el tiempo que tenemos un video le ofrecemos ayuda. Decimos, hermanos, si usted tiene necesidad de algo, llámenos. Pero esa necesidad no se limita a la necesidad física, de comida o de algún otro tipo de necesidad. Estoy hablando de necesidad espiritual. Y si hasta el día de hoy a usted le ha costado por alguna razón, sea por la crisis o por la razón que sea, usted se está debatiendo en una depresión o en un desánimo y le hace falta un empujoncito, mándenos un mensaje. Busque a su iglesia, que para eso su iglesia está aquí. Y aunque no podamos todos reunirnos juntos en el edificio, todavía sí vamos a estar ahí para usted. Querida iglesia, le amamos muchísimo. Permítame orar por usted. Señor, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu fidelidad, por tu palabra. Y hoy, Señor, quiero orar por aquellas personas que están viviendo un tiempo de depresión en sus vidas, de desánimo. Algunas personas, tal vez cuando mirábamos los síntomas de Elías, podrían decir, oh, wow, yo me siento así. Me siento cansado extremadamente, siento desanimado, siento que soy rechazado, siento que no valgo, inclusive siento que no vale la pena seguir viviendo. Hermano, quiero decirte que el Señor te entiende. Que si estás oyendo este mensaje el día de hoy es porque el Señor también te dice, ahí tienes una iglesia, un cuerpo local, mi iglesia ahí en Frederick, que está ahí para ayudarte.
Señor, oro para que tú vengas transformando, Señor, la vida de estas personas, miembros de nuestra iglesia, nuestros hermanos y hermanas que pueden estar hoy sintiéndose de esta forma. Padre, restaura, trae balance, Señor, a sus corazones, a sus mentes. Despeja toda duda, llévate toda neblina de sus mentes, de sus corazones, y ayúdales a salir adelante, Señor. Ayúdales a fortalecer su fe. Gracias, Dios, porque sé que lo que viene para tu iglesia es algo muy hermoso. Tiempos que jamás hemos visto, los veremos y los veremos pronto. Yo tengo esa confianza, Señor, y por eso te doy gracias. Y te doy gracias por tu iglesia y por su fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias por su tiempo, por su amor, por su cariño. Gracias por el apoyo a la iglesia en todas las formas que usted lo hace. De verdad son una iglesia muy especial. Y ya pronto estarán recibiendo de nosotros un escrito, un documento en donde ustedes pueden leer y revisar las pautas que los ancianos hemos decidido tomar para volvernos a reunir. Y si hay algo que a usted no le parece o simplemente tiene una sugerencia para darnos, por favor hágala, será bien recibida. Queremos que usted sea parte de este nuevo proceso como iglesia. Dios le bendiga, iglesia, le amamos en el nombre de Jesús. Gracias.